En México, hay lugares misteriosos llenos de secretos o enigmas. A veces son lugares, construcciones o vías, sitios que fueron testigos de impactantes relatos que se han contado por generaciones. Una de esas historias es la del Callejón del Diablo, y la leyenda más conocida sucedió en el viejo barrio de Mixcoac. Esta leyenda es una terrorífica historia de la cual existen varias versiones, pero las más populares tuvieron como escenario un angosto pasadizo de la Ciudad de México, donde se cuenta que se puede apreciar un ser maligno, el cual lo han descrito como el diablo que merodeaba por este lugar en busca de almas ambiciosas para llevárselas al infierno. Al ser una leyenda antigua, puede contener elementos adicionales a los hechos originales. Sin embargo, es el mismo Satán quien participa en las diversas versiones que circulan por ahí. En otras partes del país, también existen relatos que narran sucesos parecidos a lo que pasa en Mixcoac, historias que también les contaré. La leyenda comienza en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, concretamente en la colonia Insurgentes Mixcoac, donde hay una calle muy siniestra, un sitio donde la existencia de energías negativas es innegable, pues se dice que en las noches el amo de la oscuridad se pasea desde ya hace mucho tiempo. Se cuenta que desde épocas añejas existen hechos horrorosos y sobrenaturales relacionados a una visión infernal. Existen varios relatos donde se refiere que en un pasadizo maldito el demonio solía aparecerse a medianoche. Por ello, ese lugar lúgubre empezó a decírsele el Callejón del Diablo. Dicen que antes en esa zona había una especie de calle que estaba rodeada de frondosos árboles. Era un camino por donde la gente a veces transitaba. Esto sucedía hasta que empezó a rumorarse que en el paraje se oían ruidos extraños, muy horripilantes que no parecían de este mundo. En ocasiones se escuchaban sonidos guturales, como si fuera de bestias monstruosas. Los habitantes percibían chillidos que no producían el ulular del viento. También aseguraban que se oían aullidos que no provenían de los animales. En ese lugar deambulaba una criatura del Averno. Afirmaban que se trataba del mismísimo diablo. Cuentan que en esos rumbos había una choza destartalada, donde había alguien muy solitario. Fue un personaje flaco y achacoso que padecía tuberculosis. El desventurado hombre sufría por los estragos de la enfermedad y a diario gemía de dolor. Algunos creían que aquellos quejidos eran los causantes de los alaridos. Hubo varias personas inquietas que no se quedaron de brazos cruzados y decidieron averiguar la verdad. Quienes lo hicieron, caro pagaron su osadía, pues se llevaron la mala experiencia de encontrarse con una manifestación espeluznante. Los que lograron escapar de esa espeluznante experiencia contaron más detalles en los siguientes relatos. En uno de estos relatos se narra que cuando aparecían las sombras de la noche en aquel camino, el panorama era desolado. La posible presencia de una figura espectral despertaba el temor de enfrentarse a lo desconocido, pues algunos sostenían con gran vehemencia que entre los árboles se escondía un ser repugnante, y aunque al atardecer quedaba desierto el lugar, alguien, en cierta ocasión, llegó a pensar que solo eran mentiras de la gente. Entonces, quiso averiguar la verdad y se dispuso a recorrer aquella vereda embrujada. Cuando vio un raro bulto escondido tras un árbol, avanzó decidido hacia él para descubrirlo. Al acercarse, vio a un extraño personaje que se apreciaba en la oscuridad, dibujándose poco a poco una silueta amorfa que lo hizo titubear.
Las piernas le flaquearon, pero la adrenalina despertó su valor, opacando la cobardía. Luego, se encaminó con sus puños cerrados, resueltos a enfrentar a aquel ente desconocido. De pronto, una criatura infernal que irradiaba fulgores de fuego. Así supo que la historia del Callejón del Diablo era verídica y debía abandonar la misión. En su retirada, sintió como si la tierra quisiera devorarlo. Atrás quedaban las carcajadas aviesas del demonio. Otro relato muy similar tuvo de protagonista a un borracho, quien aseguró haberse encontrado con Satanás. En ambas historias se dice que los dos lograron escapar de la horrenda criatura, pero hubo personas que no pudieron salvarse del perverso engendro, como le pasó a un desgraciado usurero que apareció muerto. Ese hombre hizo tratos con Lucifer y fue castigado horriblemente debido a su codicia. Se cree que su espíritu aún pena por el sombrío lugar de Mixcoac. En varias partes de México existen otras historias del Callejón del Diablo. A continuación, te contaré los hechos más importantes de algunas de ellas. En diferentes regiones del país hay calles estrechas que también tienen historias relacionadas al demonio. Son pasadizos muy angostos que desde tiempos remotos fueron testigos de cosas escalofriantes que acontecieron en esos lugares. Son leyendas antiguas, tan fascinantes, que merecen ser rescatadas para compartirse. Es por eso que aquí te contaré los relatos más sorprendentes. En la colonia antigua de Cuernavaca, llamada El Mirabal, existe un pasaje empedrado de unos 200 metros que pasa por el Puente del Diablo. El sitio es lúgubre y misterioso. Ahí nació la siguiente historia. Se cuenta que en ese lugar hace mucho tiempo sucedieron hechos increíbles que luego se convertirían en leyenda. Hernán Cortés galopaba en su caballo Rucio, el conquistador, huía de los tlahuicas en aquel terreno abrupto. De pronto, sucedió algo extraordinario. El ágil animal saltó casi 5 metros logrando librar una barranca, y se cree que el demonio lo ayudó, y tales hechos originaron a la leyenda del Callejón del Diablo. En Guadalajara hay un sitio conocido como el Rincón del Diablo, que también se le llamó el Callejón del Ahorcado. Cuenta la leyenda que allí se celebraban aquelarres para realizar cultos satánicos, pero una noche aquella ceremonia demoníaca fue descubierta y la mayoría de los brujos cayeron abatidos por los inquisidores. En Saltillo existe un viejo camino que actualmente es conocido como el Callejón del Diablo. En ese antiguo lugar sucedió una terrible tragedia. Cuenta la historia de un hombre que mató a su hijo por equivocación, luego perdió la cordura, y sus celos enfermizos o el mismo Satanás fueron los causantes de dicha desgracia. En diversas ciudades de México también hay presencias malignas que acechan los corredores solitarios. En San Luis Potosí y Monterrey, incluso en otras partes del mundo, se habla de la leyenda del Callejón del Diablo. Así que cuando visites esos lugares, no seas incrédulo, porque podrías llevarte el susto de tu vida. ¿Qué te pareció esta leyenda? ¿Alguna vez has visitado este callejón? Espero tus comentarios y si te gustó la leyenda, no olvides compartir y suscribirte a mi canal para disfrutar de más leyendas, relatos y creepypastas. Y si tienes algún relato que quieras compartir o quieres que hable de algún tema en específico, puedes escribirme al correo relatosdeleyendas@gmail.com. Sin más por el momento, me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.